Buenos días, pueblo de México. Hoy es 28 de noviembre. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Les Vilchis y le tenemos mucha información. Le cuento sobre la renuncia de Gertz Manero, también sobre los vendepatrias de la oposición, abuso de poder en Nayarit. Le cuento también el posible regreso de mi pobre angelito y una fuerte decisión sobre Bruce Willis. No se vayan, comenzamos. Le cuento que desde la noche del pasado miércoles comenzó a correr el rumor de que Alejandro Gertz Manero dejaría su cargo como titular de la Fiscalía General de la República. La mañana del jueves el tema ya estaba en todas partes y hasta la presidenta confirmó que había recibido una comunicación por parte de la Cámara de Senadores sin negar ni confirmar su salida. El resto del jueves transcurrió entre entradas y salidas del Senado. Mire, traían una corredera de reunión en reunión y las redes sociales incendiadas, llenas de rumores, conjeturas, teorías de conspiración, hasta que por fin, cerca de las 6 de la tarde, se confirmó que Gertz Manero había enviado una carta a los senadores, a las y los senadores, para informar que la presidenta Sheinbaum lo había propuesto como embajador de un país amigo y que solicitaba iniciar los procedimientos necesarios para asumir ese cargo y separarse de la Fiscalía. Así se informó en el Senado el retiro del doctor Gertz Manero. Doy lectura a la comunicación. Ciudad de México, a 27 de noviembre del 2025. Señora senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, Senado de la República, presente. Muy distinguida señora presidenta senadora, hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria, razón por la cual a partir de esta fecha y con todos los afectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Debido al anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, respetuosamente, tenga bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República, a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia. Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado mexicano. Atentamente, Alejandro Gertz Manero. Es cuanto, presidenta. Alejandro Gertz Manero se convirtió en el primer fiscal general de la República en la historia de México en enero del 2019. Permaneció en el cargo por casi 7 años y aún le restaban otros 2 años al frente de la dependencia. Su solicitud de renuncia para viajar a un país amigo fue aceptada con 74 votos a favor de Morena y sus aliados y 22 en contra de la oposición. Por cierto que en México, la Cámara de Senadores cuenta con 128 representantes, pero ayer solo estuvieron 96. Nosotros nos preguntamos por qué. Todos estos senadores ausentes se agarraron el Puente de Acción de Gracias. ¿O tú qué piensas que pasó, Coque? Porque yo siento que si nosotros faltáramos a nuestro trabajo habría consecuencias, ¿no? Es más, si te dicen, hoy es un día importante y no vas, bueno.
Siguen los privilegios en la Cámara de Senadores, como esto de faltar. Tras aceptar la renuncia de Alejandro Hertz, el Senado aprobó lanzar la convocatoria pública para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía General. El proceso se realiza conforme al artículo 76 de la Constitución, el cual faculta al Senado para integrar la lista inicial de aspirantes. La convocatoria también toma en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 102 constitucional, así como la participación del Ejecutivo Federal. El registro de aspirantes estará abierto únicamente este viernes, sábado y domingo. Una vez cerrada la inscripción, la Junta de Coordinación Política será la encargada de seleccionar y enviar una lista de 10 candidatas y candidatos a la presidencia. A partir de esa lista, la presidenta Sheinbaum deberá regresar al Senado una terna final. Será entonces la Cámara Alta la que determine quién encabezará la Fiscalía, decisión que requerirá el voto de 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Ahí sí se va a poner bueno, ahí no pueden faltar. Durante la discusión de la renuncia, representantes de la oposición cuestionaron el cambio y hasta el propio contenido de la carta, pues incluso la senadora priista Claudia Anaya aseguró que el doctor Hertz en realidad no estaba presentando su renuncia, sino que mandó una especie de mensaje secreto a Morena. Vamos a ver lo que dijo Claudia Anaya. Pues únicamente para rectificar el hecho de que en su carta el fiscal nunca renuncia, él lo que le pide que informe que la presidenta le ofreció un cargo de embajador en un país amigo y lo que pide que ponga a consideración del Senado es que se inicie el trámite para que él sea ratificado como embajador. Hertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron. Una carta que llegó a la Presidencia de la República, supuestamente por este Senado de la República, una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó. No sabemos si son cartas privadas entre la Presidenta del Senado y la Presidenta de la República. Y posterior a eso, todo el día el Senado de la República de rehén de Hertz para ver si llegaba primero la destitución o si llegaba primero la renuncia. Pues aquí está, no llegó la renuncia, llegó una despedida de Hertz presumiéndonos que se va de embajador y que en Morena todos son desechables y que en Morena todo es negociable. Es cuanto, Presidenta. Mire, le cuento, antes de pasar a lo siguiente, que hoy por la mañana ya se pronunciaron los diferentes dirigentes de otros partidos. Ahora resulta que todo el mundo estaba con este señor cuando se la pasaban criticándolo un día sí y otro también. Ya sabe, la oposición cambia de bando según sea la coyuntura. Yo le digo, ya lo pasado, ahora toca ver qué pasará con la Fiscalía y de momento fue nombrada como encargada de despacho Ernestina Godoy, quien se desempeñaba como consejera jurídica de la Presidencia de la República y exfiscal de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Mire, ojalá se pueda concretar el reencuentro de estos dos personajes, Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy, pero aún falta todo el proceso que marca la Constitución para nombrar a un nuevo fiscal. Es una buena señal para seguir fortaleciendo al segundo piso de la Cuarta Transformación, porque el dúo dinámico Godoy-Sheinbaum ya probó su eficacia por su paso por la Ciudad de México. Habrá que esperar unos días para saber si se concreta. Le cuento que según datos oficiales, de 2019 a junio de 2023, el equipo logró reducir las cifras de homicidio doloso en un 51%, mientras que el robo de vehículos sin violencia bajó un 54%, el robo de vehículo con violencia un 69%, el robo a conductor o pasajero un 76%, el robo a negocio con violencia un 71.4%, entre otros indicadores. Entonces, la eficacia está probada. De acuerdo con un documento firmado por Alejandro Hertz, Manorel nombró a Ernestina Godoy como su procuradora antes de formalizar su salida de la dependencia, por lo que en tanto avanza el proceso formal del nombramiento, Godoy Ramos queda como encargada de despacho de la Fiscalía. Esto le tengo que decir a usted
se hizo unos días antes. La consejera jurídica, bueno, la entonces consejera jurídica Ernestina Godoy, iba a ir como subprocuradora. En un documento firmado de Hertz dice que la iba a nombrar, y ahora con la salida de Hertz pues se tiene que quedar un encargado de la dependencia para que no quede acéfala, y en su caso sería Ernestina Godoy. Le cuento también que de última hora, en su conferencia mañanera de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ofreció el cargo de embajador a Alejandro Hertz Manero. Ratificó que Ernestina Godoy queda como encargada de despacho de la Fiscalía y celebró que el fiscal haya aceptado su propuesta como representante de México en el extranjero. Además, cuestionada sobre si le gustaría que Ernestina Godoy sea elegida como titular permanente de la Fiscalía, la presidenta dijo que esa decisión corresponde al Senado, aunque calificó a la aspirante como una mujer extraordinaria, que dio buenos resultados al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos con las palabras de la presidenta. Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada, y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía. Entonces Ernestina Godoy, control competencial, presentó su renuncia y estará tomando posesión. Ya tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde. ¿Y la próxima semana se presenta quién se quedará finalmente? No, viene un proceso. Le ofrecí una embajada al fiscal, aceptó y él tiene 7 años en la Fiscalía, está por cumplir 7 años y aceptó ser embajador de México, y qué bueno. Aquí nada más agregar que la presidenta dijo que la consejería jurídica que dejó Ernestina Godoy va a tener también un encargado de despacho, y posteriormente, la próxima semana, va a nombrar a un nuevo consejero jurídico. Veamos qué pasa. Y en otras noticias le cuento que los Vendepatria de siempre hicieron un nuevo performance. Spoiler, salió mal. Y es que ante la falta de credibilidad con el pueblo de México, políticos del PAN y del PRI están desesperados de atención y lo intentaron de nuevo. Sí, son bien perseverantes. Y miren, agarraron sus maletas y se fueron directito a Estados Unidos. Pues, ¿a qué creen? Pues a hacer show. Y esta semana los diputados del PAN se fueron a Washington, D.C. para acusar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de represión. ¿No sorprende? No, no sorprende. ¿Y esto por qué? Usted dirá, ¿por qué están acusando a la presidenta de represión? Bueno, pues por la falsa marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre. Los panistas acudieron a las oficinas de la Organización de los Estados Americanos para presentar su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues también consideran que el actual gobierno no respeta los derechos de libre expresión y manifestación. Ay, que es que de verdad, o sea, uno quiere ayudarles. Uno quiere, miren, es bien sano tener una oposición, pero cuando se ponen así, o sea, si sí se llevó a cabo la marcha, ¿por qué andan diciendo esas cosas? ¿Qué pruebas tienen al respecto? Mire, le voy a contar. El equipo de exploradores estuvo encabezado por el diputado federal Jorge Triana, quien viajó junto con las diputadas Noemí Luna y Ania Gómez, el diputado Fernando Torres y Roberto Gilsort, consejero legal del partido. Y es que él es, usted no se ha dado cuenta que es como una especie de villano de Star Wars que reviven cada 4 años y que nadie entiende realmente qué hace o a qué se dedica. Vamos a ver lo que dice este señor Jorge Triana sobre su viaje. Venimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí en Washington, D.C., a dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos,
de la represión, de la brutalidad policíaca, de los arrestos arbitrarios y de las relaciones del bloque negro con el gobierno de México. Pues ya, miren, se fueron, viajaron hasta Washington, denunciaron una supuesta represión de la 4T, pero parece que para variar o no están bien informados o no les conviene conocer los hechos o nomás van a mentir porque quieren viajar. Miren, como sabemos, la marcha de la Gen Z estuvo cooptada por opositores, seguidores de la Marea Rosa y grupos de choque contratados para desatar la violencia y generar una narrativa de que en México hay caos. Como parte de los enfrentamientos entre policías capitalinos y los provocadores profesionales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la suspensión de 7 de sus agentes por posibles abusos en el uso de la fuerza. Aquí me voy a detener. Fíjese que ayer estaba yo viendo a Arturo Ávila, que usted sabe que es una estrella de rock de los debates. Y él estaba mostrando con evidencia que la alcaldía Miguel Hidalgo está ahí, Tabe, sí, ¿verdad? Y en la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde está la TikToker gobernando, mal gobernando, les mandaban mensajes de WhatsApp a las personas que trabajaban en la alcaldía y a los vendedores para que fueran vestidos de negro a presentarse a la marcha de la Gen Z. Y todavía les sugerían que fueran jóvenes, como para ahí camuflajear la cosa. Y luego estos, que son bien hipócritas, se fueron hasta Estados Unidos a decir que había sido al revés, que el bloque negro pertenecía al gobierno de México, cuando pues a la Fiscalía de la Ciudad de México ya dijo que por supuesto que no, y además están investigando a los policías que hicieron uso excesivo de la fuerza. Imagínense, es la contradicción total. Además, apenas la semana pasada, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González, confirmó que la dependencia a su cargo investiga al menos 10 quejas presentadas por posibles abusos de autoridad durante la manifestación. Imagínense, hasta la Comisión de Derechos Humanos. Y además dijo y se comprometió a que se trabaja una posible recomendación del caso. Y es que en serio, no había necesidad de realizar una excursión a Washington. Tampoco el gobierno de la Ciudad de México, con la suspensión de policías, como la Comisión de Derechos Humanos, con la atención de quejas, están investigando estas posibles fallas en los protocolos de las autoridades. Más valdría que los panistas fueran con las instituciones en México y pidieran cuentas. Eso se vale, es absolutamente legal y justo. Pero como al PRIAN le encanta el engaño, les resulta más fácil inventarse una supuesta omisión del gobierno de México y comprar boletos para irse a Washington. Que por cierto, ¿ustedes los han visto de regreso a nuestros panistas exploradores? No vaya a ser que en una de esas aplicaron el puentazo y se quedaron al Thanksgiving. ¿O qué tal al Black Friday? No sabemos. Pero ya saben, son tramposos por naturaleza. Ante las críticas que se generaron al respecto, miren, salieron los voceros del PAN a decir que ellos habían hecho lo mismo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí algo no cuadra. Yo le cuento que lo que estos señores no dicen es que la gran diferencia es que López Obrador acudió para denunciar las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump, con el fin de defender a las familias que en ese momento estaban siendo separadas, señalando violaciones a los derechos humanos fundamentales. Cabe mencionar que el expresidente López Obrador acudió a presentar su denuncia, que fue respaldada con pruebas y documentación internacional para evidenciar las políticas injustas que estaba promoviendo entonces en su primer cuatrienio Donald Trump. Acción Nacional fue a denunciar que no hay libertad de expresión en México por una marcha que sí se realizó, sin propuesta, por el like y para hacer show. Nada de fondo. Una recomendación para los futuros viajeros del conservadurismo. La próxima vez que quieran presentar una denuncia por una supuesta violación a los derechos humanos, no tienen que gastar miles de dólares en boletos de avión. Es tan fácil como entrar a la página web de la CIDH para llenar una serie de formularios y presentar la queja correspondiente. Pero miren, spoiler, no van a hacer eso, por supuesto que no. ¿Saben por qué? Porque no tienen pruebas de nada. En fin.
Esta queja puede ser procesada y revisada antes de un posible traslado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo les digo que aquí en esa página hay tutoriales y todo para que estén ahí en vez de estar viajando tantas horas. Mire, Jorge Triana y su pandilla no son los únicos viajeros frecuentes a Estados Unidos para ir a tocar la puerta y pedir una intervención, porque eso es lo que hicieron. O sea, no tiene nada de fondo, solamente van a tocar y decir, por favor, conquístenos. Pues así son de vendepatrias. Hace unos meses, otro impresentable, Alito Moreno, quien aplicó el traslado internacional para quejarse de la dictadura de Morena, una sin razón. El líder priista tuvo 2 viajes, uno a Washington, en inicios de agosto, justo cuando estaba en la discusión de su posible desafuero, qué raro, y otros a inicio de septiembre, donde hasta se reunió con la congresista María Elvira Salazar, la que confesó que quieren el petróleo de Venezuela. Imagínense de qué tamaño es esto. Así que ya saben, si buscan a Alito, o está en Washington o está en un programa de Carlos Alarraqui. O si tienen ya mucha suerte, así que digan ustedes, no, tuve mucha suerte, pues lo encontrarán ahí en la Cámara de Senadores, donde se supone que trabaja, pero que en realidad usa como fondo para su verdadera pasión, que es ser influencer, creador de contenido. La lista de vendepatrias sigue y sigue. Yo me puedo pasar aquí todo el día, pero les voy aquí a mencionar algunos otros más. Miren, la senadora del PAN, Lili Téllez, quien cambió sus colaboraciones con Ciro Gómez Leiva por ganarse un lugarcito en la programación de Fox News y solicitar la intervención de Estados Unidos en territorio mexicano todos los días. Ya ven, que tú sabes que Lili Téllez es bien adicta al micrófono y cuando no le dan el micrófono, agarra un megáfono. Mira, el chiste es gritar. Así anduvo en agosto pasado por Fox News. Rachel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas de la guerra del presidente Trump contra los cárteles criminales? Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos. Eso es la presidenta Sheinbaum y todo su grupo. Un caso más reciente fue Raúl Torres, diputado migrante del PAN. Ay, no, Osazo, si me lo preguntas, ha sido el peor. Imagínate que un migrante mexicano luego se hace diputado en la Ciudad de México y es pro-Trump. Bueno, lanzó un llamado al Congreso de Estados Unidos y hasta la Unión Europea por la situación de emergencia en México. Hasta un bailecito al estilo Trump se aventó ese traidor. Vamos a ver este lamentable video. Mexico City Congress, we call upon the international community, the European Parliament, the US Congress, to raise your voice of what's going on in Mexico. Le pido a todos los... Ya faltan 10 oradores nada más. Les pido por favor a todos respeto a los tribunos. Y es que sí, yo lo vi, usted también. Otro vendepatrias es el espurio Felipe Calderón, quien hace apenas unas semanas acudió a un foro en Argentina para advertir el fin de la democracia por la instalación del nuevo Poder Judicial y la destitución de los jueces neoliberales. El expanista, porque sí, es un expanista que renunció a su propio partido porque no dejaron que su esposa fuera candidata presidencial. Bueno, él aseguró que la nueva configuración del Estado mexicano busca solo la perpetuidad de la Cuarta Transformación en el poder. Otro visitante frecuente de Estados Unidos fue Ricardo Anaya, aunque hay que decir que en su caso fue más prófugo de la justicia por casi 6 años de exilio que pasó entre Atlanta y Nueva York tras su derrota en las elecciones de 2024. Y la verdad es que es un miedito de pisar la cárcel por un caso que hasta el momento no ha quedado del todo resuelto. Panistas, priistas y expanistas, usted sabe cómo son. Todos son lo mismo y que lo único que quieren es recuperar un poco de relevancia, aunque sea internacional. Aunque también hay que decir, tampoco los pelan allá. Porque en México fueron borrados por la voluntad del pueblo. No les queda otra que voltear a los conservadores históricos, a esos que ofrecieron la corona de México al archiduque Maximiliano de Habsburgo, en otro intento desesperado por echar abajo las leyes de reforma y el fin de los privilegios de algunos sectores.
Solecitos, no hay que olvidarse de la historia porque corremos el riesgo de repetirla. En el PAN están obsesionados con esta idea de que no, en México no se hace nada, siempre es mejor en otro lado, y ante el rechazo de los mexicanos no les queda de otra que acusar el gobierno ante Estados Unidos. Aunque la verdad, les digo, Estados Unidos dice, ¿quién eres? Ni te topo. Es un buen momento para recordar las palabras del expresidente López Obrador sobre la traición de los conservadores. Vamos a ver esto. Y porque ahora los conservadores de México están acusándonos en el extranjero. Van de allá a acusarnos. Y piensan que con eso ya avanzaron. A la gente no le gusta eso. ¿Cómo le va a gustar al pueblo de México que vayan los conservadores a Estados Unidos o a cualquier otra parte a acusar a un gobierno legal, legítimamente constituido? ¿Qué no fue lo que hicieron los conservadores cuando fueron a Miramar? ¿No tienes el cuadro de Miramar? Cuando fueron a buscar a Maximiliano. Les dejo de tarea, sobre todo a los jóvenes, que analicen ese episodio de la historia. ¿Y quiénes fueron a traerlo? Pues es un poco lo mismo. Ay, qué buenos tiempos aquellos. Pero en fin, los conservadores deben entender que pues ya no están en esos tiempos. Miren, se me fue el prompter. ¿Alguien me ayuda? Gracias, compañero. Bueno, debe entender que el pueblo de México es libre y soberano y que nada lo hará renunciar a esa condición, pues de una lucha histórica que inició con la Guerra de Independencia y que terminó con el triunfo de la Cuarta Transformación. Ya váyanse estos paleros internacionales. Y ahora, en su gustada sección Gobernadores que están traicionando a la Cuarta Transformación, les presentamos el caso de Miguel Ángel Navarro. Él es gobernador de Nayarit, un paraíso Nayarit si me lo preguntas. Y es que les cuento que el pasado 13 de noviembre fue detenido en su casa en Tepic el activista y ambientalista Isaac Cárdenas, también conocido como Chaquín. De ahora en adelante le vamos a decir Chaquín, quien encabeza la oposición a la demolición de la Ciudad de las Artes para la construcción de un nuevo estadio de fútbol en Tepic. El activista fue detenido bajo acusaciones de ultraje a la moral y las buenas costumbres, en específico por los delitos de faltas a la moral e incitación al trabajo sexual. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ahorita le cuento. Colegas, organizaciones sociales y académicas han calificado la detención de Isaac Cárdenas como arbitraria y un intento de criminalizar la protesta, es decir, como un abuso de poder e intimidación por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro, para silenciar a las voces que critican a su polémica administración. El activista fue liberado bajo arraigo domiciliario y ya suma más de 10 días bajo arresto. Otros defensores aseguran que los cargos en su contra no tienen sustento y condenan el uso del Poder Judicial para la contención de movimientos sociales. Parece que esto de los arrestos a domicilios se trata de un modus operandi por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro, pues recordemos que en 2023 la actual alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, denunció la irrupción de agentes para el arresto de Alejandro Galván Araiza, su entonces jefe de gabinete. Y es que la alcaldesa consideró que la detención fue una muestra más de la persecución del gobernador. Vamos con el video del penoso incidente en 2023. Nombre es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra gente de mi gabinete, mis funcionarios, porque pues no sé qué es lo que piense. Simplemente he trabajado
Y aquí están. En este momento llevan al jefe de gabinete que anteriormente una orden de aprehensión, dicen que me detienen por el delito de violencia familiar. Estoy cooperando, no me... No empuje, no empuje, no empuje. Estoy cooperando. No empuje. Está cooperando. Aquí dice que está la orden de aprehensión supuestamente por violencia familiar. Donde se le entregamos la orden de aprehensión que tenemos que ejecutar. Dicen que es un delito de violencia familiar. Un operativo. No encuentran al asesino del periodista. Ahí está. Y a mí me hallaron. Esa es la por delito de violencia familiar. ¿Lo pueden creer? Les dije, esto es una persecución. ¿Cómo lo ve? Juzgue usted mismo. De regreso al compañero Chakín, su primer arresto fue por una falta administrativa, pero salió por un juez cívico y sin multa. Después se presentaron supuestos agentes en su domicilio y fue trasladado a un penal donde finalmente fue liberado por medidas cautelares. La ciudad de las artes en Tepic nació de un movimiento de resistencia contra la construcción del estadio en un complejo artístico que incluía espacios de danza, teatro, música y áreas verdes. Amigos, esto es una prueba más de que a veces los gobernadores están bien de lulus y no saben por dónde va la línea del segundo piso de la Cuarta Transformación. Mientras la presidenta impulsa agendas culturales, deportivas, para que los jóvenes y los niños se alejen del mundo de la violencia y las adicciones, este señor quiere cerrar un complejo cultural, imagínense. Bueno, para construir un estadio, pero esa es otra historia que le voy a contar a continuación. Fíjese, el amigo Chakín va a permanecer en arresto domiciliario al menos hasta el próximo 11 de diciembre, cuando se llevará a cabo su audiencia sobre el caso. Vamos a ver. Sepan que tienen Chakín para rato, sepan que afortunadamente vamos a estar aquí firmes, un poco aburridos, pero con muchas ganas de salir completamente libre, que no se me cargue ni nada. ¿Por qué? Porque ellos están apostando a afectar mis derechos políticos y creo que también lo veo así, una lectura así, y no voy a permitir que se me afecten mis derechos. No porque me vayan a hacer, es por el tema de que no puede haber porque no hay delito. No tienen pruebas, no hice lo que me están haciendo y créanme que este tipo de temas no solo dañan a mí, dañan un tejido social y dañan una parte muy, muy humana de la ciudadanía, que es el derecho a manifestarse, el derecho a pensar diferente, el derecho a tener una ciudad mejor. No perdamos la ruta, sigamos pronunciándonos a favor de las buenas causas, sigamos defendiendo al que no tiene voz, sigamos viendo más allá y cuenten conmigo. Siempre, cuenten, estén ahí, les agradezco mucho. Pero los abusos del gobernador Miguel Ángel Navarro no solo se concentran en activistas, sino hasta funcionarios de su propio gobierno estatal, pues reportes de medios locales dan cuenta de inicios de proceso tanto contra trabajadores del Poder Legislativo como de la propia Fiscalía de Nayarit. Y es que el gobernador estaría usando al fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano como martillo humano para aplastar cualquier tipo de protesta o manifestación en su contra. Aparentemente, la molestia en el Poder Ejecutivo de Nayarit es porque funcionarios y ciudadanos se han manifestado públicamente en contra de sus decisiones con el manejo de inversiones hechas con el presupuesto estatal que luego le transfiere a particulares. Era lo que le decía, no confían. O sea, ya se las hizo una vez, invierte y luego dice no, ya, se lo voy a pasar a un privado, se lo pasa a un privado. Pues obviamente ya no van a confiar en las inversiones que se hacen desde el erario, porque luego pues eso nos genera un rendimiento para el Estado. Hay que ser honestos. Además, medios locales señalan que el gobernador ordena intimidar a empleados estatales. Temas tan absurdos como la solicitud de un aumento de sueldo. Imagínense. Hay que recordarle a Miguel Ángel Navarro que es el gobernador de Nayarit, no un rey, y mucho menos un verdugo. No tiene por qué andar metiendo a la cárcel a sus críticos, y es que si la razón y el derecho lo acompañan, no hay de qué preocuparse, gobernador. Usted
tiene la verdad y entonces el tiempo decidirá. Pero si existe la preocupación y se usa el garrote político, pues sospechamos que hay algo que no quiere que sepamos. Gobernador, ¿qué no sabemos? ¿Y qué usted no quiere que sepamos? Y le cuento que voy a las breves de este día. Fíjese que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 395 del Código Penal Federal en materia del delito de despojo. Esto es muy importante. Entre las que se incluye una pena de hasta 15 años de cárcel. Esto es un gran avance, le voy a contar por qué. La propuesta integró iniciativas de distintos grupos parlamentarios y fue presentada por el morenista Gerardo Ulloa, quien calificó el despojo como un problema que lastima profundamente a nuestra sociedad. Y sí, la reforma eleva las sanciones por el delito de despojo a un rango de 6 a 10 años de prisión y de 500 a 2,000 UMAS de multa. Además, se adiciona el artículo 395 bis, que establece que las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión cuando las víctimas, escuche bien, sean personas adultas mayores con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Además, si en la comisión del delito se comprueba el uso de la violencia física o amenazas, las penas se incrementan conforme a lo previsto en la ley. En su exposición de motivos, el diputado Ulloa señaló que este delito ha aumentado en varias entidades del país, sobre todo en el Estado de México. La minuta fue enviada al Senado para continuar con el proceso legislativo. La reforma sería una respuesta al caso de doña Carlota, quien el 1 de abril disparó de manera fatal contra 2 presuntos invasores de su casa en el municipio de Chalco. Doña Carlota, de 74 años de edad, fue detenida y vinculada a proceso por los ataques y actualmente se encuentra recluida en un penal del Estado de México. Apenas hace unas semanas, su defensa solicitó la prisión domiciliaria, pero una juez rechazó la medida por considerar que la diabetes tipo 2 que padece no es una condición suficiente para este beneficio. Veremos qué pasa en este caso, pero es un gran avance, Solecitos, que ahora haya penas más duras contra el despojo, sobre todo a los adultos mayores quienes han sido víctimas de este delito. Le cuento también que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio, Turismo, también conocida como Concanaco, informó que los bloqueos carreteros convocados por transportistas y productores han provocado pérdidas de entre 3,000 y 6,000 millones de pesos. La Confederación detalló que del 19 al 26 de noviembre se registraron al menos 29 cierres en 17 estados del país y calificó como su estimación como prudente. O sea, que puede ser mucho más dinero. Esto con el propósito de dimensionar el impacto económico que ha generado las manifestaciones de algunos grupos. Además, la organización señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas familiares suelen ser las primeras y las más afectadas por los bloqueos. Por ello, la Concanaco hizo un llamado de retomar de inmediato el diálogo y liberar los corredores logísticos que afectan la movilidad y la actividad económica en diversas regiones del país. Se solicitó a los representantes de los grupos en protesta y a las autoridades instalar una mesa técnica con metas y plazos definidos, establecer corredores de libre tránsito con horarios y puntos de resguardo y la prioridad al traslado de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Miren, con la disposición del gobierno federal para construir acuerdos y ahora el llamado empresarial por afectaciones a los pequeños negocios, parece que la pelota está en la cancha de productores y transportistas que se aferran a los bloqueos. Aunque, como sabemos, no es el núcleo de campesinos y transportistas quienes dirigen las manifestaciones, sino sus polémicos líderes que priorizan intereses políticos sobre otros temas. Le cuento que tras todo esto que dijo la Concanaco y que la Secretaría de Gobernación impulsó y los llamó varias veces al diálogo, apenas ayer
La misma Secretaría de Gobernación informó que tras una nueva reunión con los manifestantes se acordó la instalación de 3 mesas de trabajo con productores y transportistas. En el encuentro se informó del plan de gobierno para atender las demandas de los distintos estados, por lo que los organizadores de los bloqueos acordaron levantar las protestas de manera inmediata. Esperemos que así siga y que no estén utilizando a los productores con fines políticos, que ya sabemos que ellos son los más afectados. Miren, ¿usted sabe qué significa el criterio de la cosa juzgada fraudulenta? ¿Tú, Rafa, sabes qué es esta cosa juzgada fraudulenta? No sabe. No te preocupes. No se preocupe ahí en casita, que yo le voy a decir. Pero antes le puedo contar que este tema provocó un regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico a la ministra Lenia Batres, por andar usurpando funciones que le corresponden al Poder Legislativo. O sea, ya está bien, ministra del Pueblo y todo, pero oye, de un momento a otro ya ella quiere ser ministra y de otro lado quiere ser legisladora. Espérate tantito, Lenia. Y es que en su conferencia mañanera la presidenta fue cuestionada sobre una resolución de la Corte que podría llevar a perturbar el principio de cosa juzgada. Traducción: que un debate de la Corte puede llevar a que se abran temas que ya fueron cerrados. No se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Eso dice la Constitución. Evidentemente el tema no le gustó a la presidenta Sheinbaum, quien consideró que la Suprema Corte debe respetar los asuntos ya juzgados en las distintas instancias. Además, sobre otro tema referente a un cambio de compensaciones de salarios mínimos a UMAS, la presidenta recordó que los ministros y ministras no tienen facultades para legislar. Es decir, que no se pueden inventar leyes, sino que tiene que apegarse a lo que establece la Constitución o a los distintos ordenamientos legales. O sea, un ministro, su trabajo es interpretar la Constitución y entonces emitir sentencias sobre las controversias que haya entre particulares o entre empresas o entre el gobierno. O también sobre las leyes y reformas del legislativo, pero para nada ellos pueden escribir la Constitución otra vez. Por eso le digo, tengan límites. Vamos a ver lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente. No estoy de acuerdo con eso. Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Entonces hay muchos temas que tiene pendiente la Corte. Obviamente ellos son autónomos y ellos pueden decidir con autonomía. Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte. Ya que lo preguntas, aprovecho para dar mi opinión. Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte. Y también están proponiendo fijar las compensaciones por daños patrimoniales derivados de muerte o incapacidad, que cambie, en lugar de que sean salarios mínimos, que sea a UMAS. Sin embargo, de aprobarse, los familiares de víctimas mortales o incapacitados desde accidentes hasta negligencia estarían recibiendo menos dinero por este cambio. Ellos no legislan, esto es muy importante. La Corte no legisla. ¿Qué resuelve la Corte? Asuntos constitucionales o amparos que han llegado hasta la Corte. ¿Cuánta razón tiene la presidenta? Horas después, la Suprema Corte publicó un comunicado, porque así debía ser, donde reiteró su respeto absoluto al principio de cosa juzgada, el cual consideró como un pilar de la seguridad jurídica con base en una sentencia definitiva e inmutable. Pues ya no les quedaba de otra. La Corte aclaró que el tema bajo análisis es la acción de nulidad de juicio concluido, la cual procede cuando existe colusión o maniobras fraudulentas. Ahí sí. Miren, de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente. Ni yo lo entendí, pero ahorita se lo voy a desmenuzar. Miren, cuando hubo chanchullo en un proceso y se comprueban las irregularidades. Además, la Corte recordó que la acción de nulidad de juicio concluido no atenta contra el principio de cosa juzgada, ya que la figura está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y en otros estados. Entonces, la Suprema Corte dice que todo bien, que siguen respetando los casos cerrados, pero que hay temas donde las irregularidades podrían ameritar una revisión. Pues sí, pero que no se excedan en sus funciones, oyes. ¿O tú qué piensas, Solecito?
Miren, ahí viene el señor Sol y con él una recomendación, ¿sí o no? Sí. ¿Qué canción nos vas a recomendar el día de hoy? Ay, mira, casi me caigo. ¿Qué canción nos vas a recomendar el día de hoy, Solecito? La canción de hoy es Desvelado de Bobby Pulido. Desvelado de Bobby Pulido. Por favor, escúchenla. Es una gran canción. Le voy a contar una triste historia, pero también es una historia de esperanza y de cómo uno puede superar el dolor con acciones que beneficien a más personas. La familia del reconocido actor de Hollywood, Bruce Willis, anunció recientemente una decisión muy difícil y al mismo tiempo sin precedentes, pues decidieron donar su cerebro a la ciencia una vez que abandone este plano de la existencia. Esto con el objetivo de contribuir a la investigación de la demencia frontotemporal, enfermedad que padece desde 2023. La decisión fue tomada por su esposa Emma y el resto de su familia, que busca impulsar los avances médicos y ayudar a encontrar un diagnóstico más temprano y tratamientos más efectivos para esta enfermedad neurodegenerativa, que actualmente no tiene cura. Emma, quien lleva más de 16 años casado con Bruce Willis, calificó esta decisión como un paso emocionalmente difícil, pero importante para la investigación. La donación permitiría a los científicos examinar el tejido cerebral del actor para analizar las posibles anomalías y mutaciones asociadas con la demencia, un paso crucial para entender mejor la condición. Recordemos que el actor anunció su retiro en marzo de 2022 tras ser diagnosticado con una afasia, un trastorno del lenguaje. Posteriormente, su condición empeoró y los médicos determinaron que la causa subyacente era esta enfermedad, de la que ahora buscarán más respuestas una vez que Bruce ya esté descansando en paz. Aquí estamos viendo a la esposa de Bruce Willis y pues lo lamentamos mucho, pero les decía, es una decisión muy difícil, pero también acarrea mucha esperanza y qué generosa es esta señora. Voy a dejar la seriedad, siento feo, pero le voy a contar algo aún más triste. No, no es cierto. Les voy a contar, ¿usted vio Mi Pobre Angelito? Pues usted se imagina el regreso de Kevin McAllister, que es este señor, ya es un adulto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaba sumido en el vicio? Ya no se ve tan así, ¿no? Digo, ese es nuestro favorito. Nuestro Macaulay Culkin favorito es él. Y luego ya vimos qué le había pasado. Pero ¿saben qué? Resurgió Macaulay Culkin, el icónico actor que dio vida a Kevin McAllister en las exitosas películas de Mi Pobre Angelito. Yo le pregunto a usted, ¿a poco en Navidad así comiendo recalentado nunca vio Mi Pobre Angelito? Yo creo que sí, todos. A ver, aquí levante la mano, ¿quién sí? Todos, unánime. Bueno, ¿está usted listo para volver? Solo si Disney aprueba la propuesta de Macaulay Culkin. En una reciente plática, el actor confesó que tiene una idea genial, y sí lo es. Kevin McAllister, adulto, que debe lidiar con las travesuras de su propio hijo. Macaulay Culkin expresó que solo consideraría regresar a la pantalla si la historia es adecuada. Aquí traten de no llorar, amigos, porque la idea de Macaulay es que en la nueva película su personaje, Kevin McAllister, sea un padre viudo o divorciado que le presta suficiente atención a su hijo debido al trabajo, que no le presta atención a su hijo debido al trabajo, una historia muy común. Mientras que su hijo, molesto, lo deja fuera de la casa y le tiende trampas, invirtiendo la dinámica de las películas originales. La casa sería una metáfora de su relación y el objetivo de Kevin McAllister sería recuperar el corazón de su hijo. ¿No les parece muy triste? Suéltame, Macaulay, me estás lastimando. Las películas se convirtieron en un éxito de taquilla por la combinación de comedia, acción y una historia sobre el valor de la familia. Estas películas, como les decía, son un verdadero clásico. A mí me encantan. ¿A ti te gusta Mi Pobre Angelito o ya no? ¿A ti, Coque? ¿Solecito? ¿A ti te gustan estas películas? Dice que no. Dice que no, que a él nada más le gusta Desvelado de Bobby Pulido.
Bueno, esta película, la de Mi Pobre Angelito, recaudó aproximadamente $476 millones a nivel mundial y fue la segunda película más taquillera en 1990. Ya volvió Mi Pobre Angelito. ¿Tú crees que Disney vaya a decir, órale, jalo con la propuesta de Macaulay Culkin? Sí, ¿no? Está padre. Digo, un poquito como para llorar, dices tú. Poquito, sí. Necesitamos sacar la lloradita a veces. Pues yo me despido. Esto fue todo por hoy, Pueblo de México. Gracias por su atención y no olviden dejar su like, suscribirse a este canal, compartir este video con todos sus amigos, su familia, para que estén súper bien informados. Nos vemos el lunes con el corazón por delante.